Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, no serás avergonzado. En 1 de Pedro 2:6 dice, y el que creyere en él no será avergonzado. El concepto de Dios respecto a la vergüenza es el estado de humillación debido al pecado, al apartarse y rechazar los mandatos de Dios. No le gusta y no los aceptan debido a la arrogancia y soberbia de quien oye la palabra de Dios y no la pone por obra, provocándole deshonra y el rechazo tanto de Dios como de los hombres. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová, en Jeremías 6:15. ¿Qué es vergüenza? Vergüenza o deshonra, igual a humillación. Cuando se pierde la honra, se le declara indecente e indigno, pierde respeto y en Dios pierde bendiciones, salvación, vida, paz, etc. Los judíos y hoy los incrédulos rechazan la promesa de justicia, vida, salvación que ofrece Cristo por fe y su muerte expiatoria. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, como dice en Isaías 28:16. Rechazada, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 1 de Pedro 2:4 y el Salmo 118, versículo 22. Rechazándole, desobedeciéndolo, ¿cómo Dios justificará? Si creemos en Cristo obedeciéndole, no seremos avergonzados hoy, ni en aquel día terrible de juicio, cuando todos los refugios o escondites de falsedad, mentira e hipocresía sean arrasados y destruidos por la ira divina, salvando a aquellos fieles que creen en Jesucristo y ungidos por su Espíritu Santo. A todos los que nos escuchan, seamos fieles creyentes siempre para no ser avergonzados, sino bendecidos por Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a seguir con el desarrollo de este tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día en el Señor. El día de hoy con el tema No serás avergonzado, tomado de la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el cual la literalidad dice así, versión 1960. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa.
el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro, aquel discípulo arrebatado, que cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy?, decían algunos discípulos que Elías o alguno de los profetas. Y Jesús les hace una pregunta más directa a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo en el griego significa el enviado con la unción, lo que en el hebreo significa Mesías. Y Pedro dice: tú fuiste enviado con esa unción. Y él escribe tomando una porción del libro de Isaías, de la piedra reprobada, que se refiere a Jesús, escogida por Dios y preciosa, pero dice que fue rechazada. Y dice el Señor por medio del profeta: he aquí yo pongo en Sión, Dios hablando de una manera personal, y dice: yo la pongo, no ustedes. Yo pongo una piedra del ángulo principal, escogida y preciosa. Y dice: el que en él creyere no será avergonzado. Esto es el concepto respecto a la vergüenza del ser humano por causa de su pecado, por causa del apartarse de Dios, rechazar los preceptos de Dios, ignorarlos, etc. Eso a Dios no le agrada, no lo acepta. Pero tampoco los hombres, cuando rechazan a Dios, es negarle y no aceptarle, debido a la, como se decía en la introducción, a la arrogancia y a la soberbia que operó en el ser llamado Satanás. Él fue creado por Dios. Jesús no fue creado, existe por sí mismo. Y Satanás, fue creado. Su nombre era Lucero. Perfecto eras, dice, eras el día de tu creación. Tamboriles y flautas, etc. Te paseabas en el fuego. La Biblia nos enseña todo lo que era. Dice: pero hasta que se oyó en ti maldad, fuiste arrojado. Y dice: por la soberbia. Algo que vemos nosotros es de que el ser humano que camina en egoísmo, en soberbia, en orgullo, no quiere oír esa palabra de Dios, que, como dice, vuelvo a repetir, Pedro, cuando menciona en ese versículo 6 de la primera carta, capítulo 2, dice: por lo cual también contiene la Escritura. Está escrito que el único que puede provocar, traer la salvación al ser humano, se llama Jesús, al cual debemos de recibirle como Señor y como Salvador. Y dice la cuestión del ser humano, la soberbia y el orgullo, de la actitud de rechazar todo aquello que está en el Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, Jeremías le llamó al pueblo de Israel ciegos. Dios, por medio de Jeremías, les dijo sordos, les dijo torpes. Llegó el momento en que les dijo que estaban locos. Dice: han enloquecido. Dice: han adulterado con piedras y con palos. Qué fuerte es lo que el Señor les dice por Jeremías. Pero por medio de él, el Señor dice esto: se han avergonzado de haber hecho abominación. O sea, no se dan cuenta todo lo malo que han hecho. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice el Señor. Hay quienes no tienen vergüenza por lo que hacen, de tal manera que se les llama, en algunos casos dicen, son cínicos.
Qué triste, porque el Señor sí se da cuenta. Jeremías también dice: habrá alguien que se esconda en un escondrijo de vergüenza a donde yo no lo vea. Y luego añade con una pregunta: ¿no lleno yo, dice Dios, toda la tierra? Qué complicado es el hombre creyendo que Dios no lo ve. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. El Señor tal pareciese que nos hace a los seres humanos, o a la humanidad o al mundo, el que nos demos cuenta de una forma de vida en la cual, aún entre los hombres, entre los seres humanos, causa y es motivo de vergüenza. Hechos, conductas que deberían de provocar un cambio en el corazón. ¿Por qué? Porque la vergüenza es la humillación, es la deshonra, la cual algunos pierden cuando se hacen cuestiones indecentes, cuestiones indignas, cuando se ha perdido lo que algunos llaman en el hogar esa cuestión moral de valores, cuando la mentira es lo que se considera normal, cuando el odio se considera normal, cuando la venganza se considera normal, que inclusive algunos dicen: yo no anido venganza en mi corazón, pero con las actitudes no muestran lo que hablan y dicen. Cuando se pierde todo ese respeto, también se pierden cuando estamos en el concepto espiritual las bendiciones de Dios. Porque lo que se siembra, dijo el Señor, se va a cosechar. Siembras odio, vas a cosechar odio. Tarde que temprano va a dar fruto. Algunos dicen: está pagando las consecuencias de sus hechos, pero eso lo hizo hace mucho tiempo. No todos los árboles o todas las frutas se reproducen muy pronto. Se siembra una semilla de durazno y no lo da lo mismo que la del maíz. Tienen diferentes temporadas y tiempos. Algunas tardan, pero que va a dar fruto, dará fruto. Y no debemos de extrañarnos como si algo sobrenatural sucede. De que se paga, se paga. La única manera en que se puede quebrantar aquella cuestión de lo malo que se hizo es cuando entramos en esa conversión de reconocer que hemos cometido falta, pedimos perdón y aquello es borrado. El mismo diablo, dice Jesús, que sale el sembrador, siembra buena semilla, pero el mismo diablo dice que viene en la noche y siembra cizaña, algo parecido al trigo, pero que no tiene semilla, es nada más imitación. Y dice la Escritura que le dijeron o le decían a aquellos siervos: Señor, se sembró esto, lo cortamos. Y dijo el Señor: Jesús dice: no lo corten, déjenlo para el día de la siega, en el tiempo final, cuando lo que es verdadero va a permanecer, lo que no se va a echar al fuego, eternidad en el infierno. Nuestro Señor, dice la Escritura, que ha dadose cuenta de todo ello. Por eso, la actitud del ser humano de reconocer y pedir perdón para que se borre todo aquello. Ahora, cuando se declara indecente, indigno una cosa, también el Señor la declara.
obvio. En la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo, y dice Deuteronomio, el libro de Nahum también, dice que Dios no tiene al culpable por inocente, ni al inocente lo tiene por culpable. Por eso Jesús dijo, bienaventurados sois cuando son perseguidos por causa de mi nombre, porque si a mí me aborrecieron, a vosotros también les van a aborrecer. No me preocupa mucho el que me acepten a mí, que acepten a Jesús. Algunos dicen, no, pues es que lo odian, lo aborrecen. No me preocupa eso. El Señor mismo me lo ha dicho, no me ha engañado. El Señor dice, si os persiguen por causa de mi nombre. Hay quienes maldicen, pero dice el Señor, te maldicen, pero yo te bendigo. Así enseña la Sagrada Escritura, de la cual Pedro toma esa esencia y dice, como está escrito, la piedra reprobada, etcétera, etcétera, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego nos enseña y nos dice que el que creyere en él, que es Jesús, no será avergonzada. Bueno, los judíos, hoy tipo y figura de los incrédulos, porque los judíos rechazaron a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, a lo suyo vino, a Israel su pueblo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios es justo y dice la Escritura que no tiene al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Nosotros pedimos perdón y nos hace partícipes de esa bendición de declararnos inocentes. Y viene lo que se llama justificación. Y dice Romanos 5, justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Isaías 28:16 dice, la piedra aprobada, angular y preciosa, de cimiento estable, o sea, una vida fundada en el amor, la gracia, la misericordia, el perdón, la santidad, etcétera, de Cristo, va a ser un edificio de exaltación, de triunfo. Y gracias, porque sabemos que nosotros, al no rechazarlo, seremos partícipes de todas las bendiciones declaradas en la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura está de que Él es nuestro sanador. Y cuando nos ponemos en ese simiente o nos paramos en esa roca, como dice el Salmo 27, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y en lo reservado de su morada me hará habitar. Y sobre una roca, que es Jesús, me pondrá en lo alto. Y entonces yo entonaré sacrificios, dice el salmista David, sacrificios de júbilo, salmos y cánticos a mi Dios. Pero antes, en el versículo primero de ese Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, dice, yo estaré confiado. Hay quienes rechazan todo esto, pero quienes le recibimos, nosotros participamos de esa piedra de fundamento preciosa y escogida de Dios para darnos y otorgarnos bendición. Si quieres tú participar de esa bendición, necesitas entregarle tu vida a Jesús. Y si se la has entregado, vivir conforme a sus preceptos y mandamientos. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Luego entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Rechazarle? ¿Desobedecerle? Nadie va a ser puesto en ese fundamento para ser edificado en una vida de triunfo, de victoria y de exaltación. Y si le obedecemos,
Estaremos dentro de los que son edificados y bendecidos y prosperados. Y ahí es a donde participamos de esa justificación. Pero ¿cómo va a justificar Dios a alguien que le rechaza? Necesitamos entregarle luego entonces la vida a Cristo, nuestro diario vivir en la experiencia de no fanáticos, pero sí viviendo conforme a sus normas y principios. Y si creemos en Cristo, hay que obedecerle a esa escritura que señala todo esto, lo que decimos la Biblia. Y vamos a participar de ese triunfo y victoria de Jesús y no seremos avergonzados. De hecho, en el libro de Romanos capítulo 5 dice: justificados pues mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y luego dice que esa justificación de amor es por el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Y dentro de esos versículos dice que la esperanza en Jesús o en Dios no avergüenza. No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros le entregamos nuestras vidas, Dios derramó de su amor sobre nosotros para salvación, no solamente de un día, sino para toda esa eternidad con Él. Si alguien quiere en esta hora entregarle su vida a Jesús, dígale de esta manera: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres el que puedes, como fundamento de mi fe, ponerme en lo alto, levantarme de lo que el enemigo me puso por causa de pecado, porque he dejado de hacer lo correcto. He pecado en pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora tomo de tu misericordia, de tu bondad y tu amor, y te pido que me perdones y me laves de toda maldad con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y quiero renunciar a la herencia espiritual de mis padres para recibir la herencia espiritual que me concedes, oh Señor Jesús, de eternidad con el Dios y Padre eterno. Gracias porque me libras de condenación y soy hallado en ti vencedor. De esa misma manera, gracias. Amén. Yo creo firmemente que aquel día terrible del juicio, cuando todos vendrán e inclusive desearán ser salvos, en esa hipocresía en que vivieron, serán arrastrados y destruidos por la ira divina. Mas los que le hemos entregado nuestras vidas a Jesús y hemos vivido conforme a su palabra, no diciendo que somos y negándolo con hechos, seremos salvos de aquellos finales de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Porque los fieles que creen en Cristo no solamente son salvos, sino tienen la unción del Espíritu Santo para que cuando suene esa trompeta, nosotros nos levantemos de entre los muertos y si estamos aquí, seamos arrebatados con Él y estar con Él por siempre. Vamos a hacer una oración de gratitud por ello, los que hemos creído, y que nos bendiga ayudándonos en nuestras adversidades. Señor Jesús, en esta hora creemos en lo que dices en tu palabra, que no seremos avergonzados. Luego entonces, aún cuando todavía no se toca esa trompeta, sigue fluyendo gracia y te pedimos que luego entonces ayudes a los que están enfermos o en necesidades, cualquiera que éstas sean, por muy difíciles que se encuentren las cosas, no hay nada imposible para ti, porque todo es posible. Bendice a quienes nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia, sean bendecidos en lo material, espiritual o físico. Te pedimos que también bendigas a nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendiciones. Bendice a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, y todo en el nombre y los méritos de Cristo. Y gracias porque no nos llamaste para vergüenza, sino para triunfo. Amén, amén, amén.